Les pido por favor apaguen sus micrófonos para comenzar. Este botón hace que vaya y regrese. Sí, lo regreso para que también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de la carta a los Hebreos. Después de hablar Dios muchas veces y de diversos modos antiguamente a nuestros mayores por medio de los profetas, en estos días últimos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. El Hijo que, siendo resplandor de su gloria e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, y que, una vez realizada la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de Dios en las alturas y ha venido a ser tanto mayor que los ángeles, cuanto más excelente es el título que ha heredado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Así comenzamos hoy nuestra segunda sesión de Bases Bíblicas de la Catequesis, porque justamente de lo que vamos a estudiar el día de hoy, lo que vamos a revisar, tiene que ver justamente con esa forma en la que Dios ha hablado muchas veces y de diversos modos antiguamente a nuestros mayores. Primero por medio de los profetas y en los últimos días por medio de su Hijo Jesucristo, así como aparece en el primer capítulo de esta carta a los Hebreos. El texto que les he leído es el carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Con eso, esa fue la parte orante, digamos, de esta clase. Muy bien, continuando con ello entonces, ustedes ya están viendo ahí en sus pantallas la presentación de la clase de hoy. Y rápidamente, antes de continuar, hagamos un rápido y breve repaso de lo que vimos la clase anterior. A ver, vamos a ver. No sé si ya lo vieron todas, lo volvieron a ver o no, el video de la clase anterior, se los puse en YouTube. Primera pregunta, ¿sí pudieron, quienes lo buscaron, sí pudieron ingresar al video con la liga que les envié? Sí, sí, se veía YouTube. ¿Sí? Ok, bien. A ver, rápidamente, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Quién se anota? ¿Con qué empezamos la clase anterior? ¿Quién dice yo? Levanten mano y abran micrófono. A ver, Susana. Pues bueno, lo primero que nos dijiste fue el objetivo general, que bueno, para mí fue lo más importante de aprender herramientas y diversos elementos para estudiar la Sagrada Escritura. Y se me hizo muy importante lo que nos enfatizaste mucho de utilizarla como base, como centro de la catequesis y no enfocarnos nada más en el libro. Bueno, para mí fue lo más importante, lo más relevante, porque la verdad yo en lo personal sí la utilizo, sí la leo, pero no como el centro, como lo que tú nos estás compartiendo. Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más nos comparte lo que vimos la clase anterior? Bueno, que lo más importante para nosotros catequistas debe de ser primero la palabra de Dios, que no la debemos de dejar a un lado, que tenemos que leerla y que Dios mismo se revela a sí mismo en nosotros. Yo creo que fue algo que se me quedó bien impregnada, que la palabra de Dios es lo más importante para uno catequista y para darles a los niños en el curso de catequesis de sus temas. Hablaste sobre la revelación, que también hablaste sobre el magisterio, que por decir que el magisterio pues es
el Papa, a los obispos y todos aquellos que lo acompañan. Ok. Híjole. Ay, Dios. Te estoy Ok. mandando unos niños que están yendo allá a catedral a pedir informes. Sí, el domingo en la misa, después de misa de 10, Janet, ¿no? ¿No les ¿Les dijiste? digo? Sí, Es que van y me preguntan, y digo, santos de la oreja mocha. el domingo después de misa de 10 atendemos a los papás y a los niños, bueno, que se quieren inscribir al grupo de Ok. catequesis en catedral. Sí, Janet. Bueno. Y yo te veo en la Gracias. semana por mis libros. Gracias, Vale. perdón. Listo, regresamos. Ay, Dios. Se me fue la luz de repente y ya me desaparecí de la vista. Bueno, continuamos con sus participaciones rápidamente. Cristina. Sí, buenas tardes, Poncho. Hablamos también de la fe, que la fe es una virtud teologal y qué tan importante es la fe en nosotros, ¿no? La fe es la respuesta del hombre a Dios se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante del hombre que busca el sentido último de su vida. La fe es creer en Dios sin ver, ¿no? O creer en él sin haber sido testigo físico de las obras, ¿no? Ahí sí corrijo, perdón que te interrumpa, Ajá. corrijo. No, la fe no es creer sin ver, ni creer sin haber sido testigo. No, falso, es lo más falso que existe. Cuidado, porque yo no entiendo que les han dicho siempre que la fe es eso, es un creer sin haber visto. No, 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 no. El que tiene fe es porque ha visto y porque ha sido testigo. Sí, esto es bien importante. Por eso la renovación en nuestra formación es fundamental. Pero perdón, Cristi, no es regaño ni nada de eso, es una aclaración, porque yo entiendo, siempre se ha dicho, siempre se nos dijo, y eso fue uno de mis primeros pleitos como estudiante de teología en mis comienzos, que siempre se nos había dicho que la fe era un creer sin haber visto. Y no, estoy convencido en mi experiencia, y así lo afirma también el Catecismo de la Iglesia Católica y en cierta manera la Sagrada Escritura, que la fe es, para que haya fe uno tiene que haber visto y tiene que ser testigo. Entonces nosotros seguimos viendo a Jesús y seguimos siendo testigos de Él. Esa es la grandeza de la fe. Ajá. Esto es bien, bien importante, ¿ok? Bien, bueno, perdón, continúa, Cristi. Sí. Bueno, me refiero a haber visto, bueno, creer sin ver me refiero sin haberlo visto en persona, así que Jesús haya vivido con nosotros. Es que Jesús vive con nosotros y lo sigues viendo. Sí, bueno, ¿Sí, sí. no? ¿Cómo explicarlo? O sea, sí, yo sé que vive acá y que está con nosotros y que nos acompaña en todo momento, pero me refiero a no haberlo visto como tuvo la oportunidad, la gente de su tiempo, de haber convivido con él. A eso me refiero. A eso me refiero, porque finalmente yo sé que está aquí, que nos ayuda. Quiten de su lenguaje eso de la fe sin haber visto, porque aunque no vivimos en la época de Jesús, a eso me refiero. con Jesús. A eso me refiero, que no vivimos en su época y por eso a eso me refería, de que no convivimos con él como para haberlo visto, así como decía Santo Tomás, ¿no? Que hasta no ver, no creer, ¿no? Hacia allá me refería yo, de que aunque no estuvimos ahí, nosotros creemos en él. Claro que sí vemos el testimonio de él en todos los momentos de nuestra vida, en los acontecimientos, en el milagro, en el día a día, cuando despertamos y tenemos pues muchas cosas, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, y sí, aquí, por eso aquí a lo mejor aquí va englobado cuando hablaba de que la fe es una virtud teologal, ¿no? Que uno debe tener, y sí, ¿no? Y entonces esto me llamó la atención porque sí, precisamente, aquí como que, cuando hablamos de algunos términos como que nos confundimos, o si los decimos como en esta ocasión, a lo mejor me estoy refiriendo a otra cosa, ¿no? Como que, esto es como, por ejemplo, ¿cómo podríamos decir?
Estamos sobre la clase de ayer, Cristi. Síguele sobre la clase de ayer. Ahorita Ajá. esto lo vamos a aclarar en la clase de hoy. Okay. Bueno, muy bien. Y bueno, ¿y qué más vimos? Vimos pues al Dios, el encuentro del hombre, recordamos lo de la revelación de Dios, el designio amoroso de Él, la historia humana, en Cristo Jesús, la transmisión de la revelación a través de la tradición apostólica, la Sagrada Escritura, lo importante que es que nosotros conozcamos y manejemos la Sagrada Escritura y que la Sagrada Escritura es la base necesaria para la catequesis. Y comentábamos que, por ejemplo, en nuestros encuentros siempre empezamos, bueno, con un cantito o una oración y siempre hay una cita bíblica o más de una cita bíblica en nuestros encuentros de la catequesis desde parvulitos hasta 6º grado. Bueno, hablamos de la catequesis escolarizada, ¿no? Y bueno, entonces hablamos también de la tradición apostólica, la tradición de los, que fue oral, las tradiciones eclesiales, hablamos un poquito de la piedad popular, que ya habíamos visto en el curso de verano, ¿no? Cuando nos explicaba, que nos dio la clase en qué consistía esta piedad popular, ¿no? Okay. Y bueno, pues nada más así, como que a grandes rasgos, como que nos enfocamos mucho en lo tan importante que es conocer y hablar de la Sagrada Escritura tal como debe de ser, hablar correctamente, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, Cristi. María Luisa, ¿algo que nos esté faltando? Bueno, que la tradición apostólica no cambia, que nos actualiza las revelaciones del magisterio de la Iglesia, y del pasaje de Maús comentaste que Jesús explicaba las escrituras, no les daba doctrina. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, eso es así a grandes rasgos lo que vimos la clase pasada. Hicimos un balance rápidamente de lo que es la revelación, cómo la revelación nace de la palabra de Dios. Hablamos de esa palabra oral y esa palabra escrita. La palabra oral la ubicamos con la tradición apostólica, la palabra escrita con la Sagrada Escritura, y vimos cómo estas dos fuentes de revelación es conservada, transmitida, interpretada y actualizada por el magisterio de la Iglesia, y que se vive, vamos a decirlo así, se expresa en lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos y lo que oramos los cristianos como una respuesta de fe. Y descubrimos que la fe en realidad es una respuesta más que solamente un creer en ideas o en ideologías, sino una verdadera respuesta a la revelación divina. Bien, y hablamos obviamente de la importancia de la Sagrada Escritura en la catequesis en cuanto a que de la Sagrada Escritura sale toda la doctrina cristiana, que no hay nada de la doctrina cristiana que no esté contenida en la revelación, Sagrada Escritura y tradición de la tradición apostólica, y que la tenemos que hacer centro de la catequesis. Esto era como que lo más fundamental de la clase anterior. Muy bien. Continuamos ahora con esta segunda clase, que en esta segunda clase, esta segunda clase es la historia de la salvación como acción de Dios en la historia humana. Ese es el tema de hoy. La historia de la salvación como acción de Dios en la historia humana. ¿Qué implica esto? Muy bien. Decir que la acción de Dios en la historia de la humanidad es la historia de salvación, es decir, que Dios se revela en la misma historia de la humanidad, es decir, no busca otros medios especiales de revelación. Él se revela en la realidad humana. Esto es bien importante porque después de que se cierra la revelación con la muerte del último de los apóstoles, la revelación universal, ha habido una serie de santos y de santas y de personajes eclesiales que han vivido, por ejemplo, una serie de manifestaciones divinas a través de apariciones y este tipo de cuestiones, a las que a veces les damos más importancia que a la Sagrada Escritura y que a la revelación en sí misma. Y que esta serie de apariciones y revelaciones, la gran mayoría de ellas se dan como que desencajadas de la historia, ¿sí? La mayoría, porque hay algunas que sí están dentro, inmersas en la misma historia
de la humanidad. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esas manifestaciones que se van dando ahora, que son más bien como revelaciones particulares y no revelaciones universales, porque también hay que aprender a distinguir entre la revelación universal, que es para todos, y la revelación particular, que es para una o varias personas, o un grupo de personas, o incluso una nación entera. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Aquí lo importante es mirar que Dios se revela en la propia realidad humana, no fuera de la realidad, sino dentro de la realidad. La historia del pueblo de Israel, como vamos a ir viendo a partir de hoy y en las siguientes clases, vamos a descubrir cómo Dios se va manifestando en los momentos históricos en los que el pueblo de Israel lo necesitó. Y ahí está la grandeza de la revelación, que no fueron momentos, vamos a decirlo de esta manera, no fueron momentos sacados de la realidad, sino fueron momentos dentro de la realidad. Lo que hace, lo que produce es que esta acción de Dios se lleve a cabo en una relación de promesa, cumplimiento, alianza y reino. Me explico. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Dios crea el universo para poner ahí al hombre, su máxima creación humana, y cuando digo hombre estoy hablando del varón y la mujer, que quede claro. Y el hombre finalmente rechaza el plan divino, y es cuando comete pecado y se da su caída. A partir de ese momento, la revelación de Dios entra en esta dinámica promesa-cumplimiento. La promesa de un Salvador que llega a su culmen, a su cumplimiento en Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo. Promesa, cumplimiento. Alianza y reino, porque Dios establece entonces una alianza con el pueblo, y esta alianza se va a realizar en la construcción del reino. Primero, esa construcción del reino se ve, por ejemplo, en lo que es la formación del reino de Israel y de los reinos de Israel, al final de cuentas, para llegar al reino de los cielos que establece e instaura Jesucristo con su venida, y que de una otra manera a nosotros nos toca ahorita edificarlo, irlo construyendo, irlo levantando para hacerlo una realidad. Entonces, de la promesa del Salvador al cumplimiento en Jesús el Mesías, de la alianza que establece Dios con el pueblo de yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, yo te cuido, tú me rindes culto, y llevamos una relación de amistad, de amor, una relación pues de padre e hijo, en pocas palabras, para llegar a la realización del reino de Dios, así como lo pedimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? El reino de Dios es de aquellos que hacen la voluntad del Padre, y por lo tanto es un reino que no tenemos que esperar, porque ya está aquí, ya fue instaurado por Cristo, y que por lo tanto lo que nosotros ahora tenemos que hacer es construirlo, levantarlo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Y entramos entonces ahora sí a descubrir cómo la historia de Dios es intrínseca a la historia humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia de Dios está dentro o forma parte de la historia humana. O dicho de una manera más adecuada, la historia humana está inserta en la historia de Dios. Por eso decimos que es intrínseca a la historia humana. Es decir, una característica fundamental de la historia de la humanidad es la historia de Dios como principal actor de la historia de la humanidad. Por eso el texto con el que iniciamos la clase de hoy, Dios, después de haber hablado muchas veces y en diversas formas a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días que son los últimos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Dejando claro que... Otra vez me desconecté, ¿verdad? ¿Desde dónde me desconecté? Estabas diciendo de la cita bíblica.
Estaba hablando de la cita bíblica. No sé. Decías dejando en claro. Ok. Volvemos. Ay, Dios, creo que hoy el internet nos está jugando malas pasadas. Sí, se traba un poco. Sí. Ok, ahí estamos viendo de nuevo la diapositiva, ¿sí, verdad? No. Sí, ya. Ahí, Sí, ya. sí se ve. Ok, entonces les decía de la cita bíblica, ¿no? Que Dios Es esa, ¿Perdón? es esa la que Es estás esta. diciendo. Ok, sí. Entonces decía que Dios, al crear el universo y al crear a la humanidad, es también el creador de la historia. Contra lo que muchas veces se piensa que el hombre ha creado a Dios, es ridícula esa forma de pensar, porque es Dios quien nos ha creado a nosotros. Dios no es un invento de la humanidad. Más bien, la humanidad somos creación divina. Dios ha creado la historia, por lo tanto, la historia de la humanidad le pertenece a Dios. Y por eso Dios interviene en la historia de la humanidad a través de ¿qué? De su palabra revelada. Ajá. Entonces, la revelación misma es la manera en cómo Dios ha intervenido en la historia de la humanidad. ¿Sí? Y aquí lo importante, como vamos a ver más adelante, es que nosotros nos demos cuenta cómo esta historia de la salvación es tu propia historia. No es solamente una serie de acontecimientos que quedaron en el pasado, sino que son tu propia historia. ¿Vamos bien? Ok. Recuerden que dejo las preguntas hacia el final. Estoy muy al pendiente del reloj para que no me vaya yo a extender demasiado y dé tiempo para preguntas y respuestas. Bien. Por lo tanto, el misterio de la salvación, y me remito ahora otra vez a una cita bíblica. Veamos lo que dice la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene ya? Quien ya la tenga, prenda su micrófono y lea, por favor. Capítulo 1, versículo del 1 al 3. Primera carta de San Juan. ¿Nadie la tiene? ¿O ya me volví a desconectar? Primera de Juan, ¿qué número, Poncho? Primer capítulo, versículos del 1 al 3. Yo lo leo. Venga, venga. Primera de Juan, del 1 al 3. Uh-huh. Dice la palabra de vida. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Muy bien. ¿Hasta la 3? Hasta el 3, sí, ahí está bien, perfecto. Este es nuestro texto con el que vamos a mirar el misterio de salvación. El misterio de la salvación entreteje las páginas de la Biblia. O sea, en pocas palabras, la Biblia lo que hace es relatar ese misterio de salvación. Desde el momento en que el hombre ha pecado y obviamente sus antecedentes, que es la creación del universo y del ser humano, ajá, y va a ir desarrollando ese misterio de salvación, es decir, cómo Dios va interviniendo en la vida del hombre para que éste se salve. Ajá. Esa es la gran temática de la Sagrada Escritura. Evidentemente tiene dos momentos importantísimos. El momento en el que el hombre se separa del plan de Dios, es decir, cuando entra el pecado en la humanidad, y el momento en el que se cumple la promesa de salvación. Por lo tanto, los siglos de la tradición y los documentos del magisterio, a través de sus múltiples tradiciones, en ellos recogidas y en su numerosa y rica variedad de géneros literarios y de autores, cuyo objetivo no es otro que el manifestar la acción de Dios en la historia de unos determinados hombres, la intervención en sus vidas. Es decir,
la Biblia nos va a ir narrando eventos concretos, eventos que efectivamente sucedieron, que le sucedieron a personas concretas en un momento histórico concreto, en medio de una cultura concreta y en un lenguaje concreto, ¿sí? Esto tiene que quedar clarísimo, es decir, no son inventos, no son cuentitos. Ciertamente la Biblia va a tener una serie de enseñanzas míticas, desde luego. Recordemos que el ser humano de aquel entonces, pues no tenía una ciencia tan desarrollada como la tenemos ahorita. Y ahorita no tenemos una ciencia tan desarrollada como la tendrán dentro de 2000 años. Para los que vivan dentro de 2000 años, a lo mejor nuestra ciencia les va a parecer muy básica, muy primaria, ¿no? Así como para nosotros la mentalidad de hace 2000 años era un poquito ridícula, vamos a decirlo así. Cierren su micrófono, por favor, porque me están distrayendo. Entonces, tenemos que tener claro que este misterio de salvación se realiza en la historia. Pareciera que estoy como que un disco rayado repitiendo lo mismo y lo mismo, pero es que nos tiene que quedar claro. Ahora, aquí lo fundamental es que estas intervenciones de Dios están dentro de nuestra historia. Aquí es la clave. ¿Por qué? Porque muchas veces nos distanciamos de la historia. Perdón que utilice un ejemplo político, Ahorita la famosa 4T y concretamente el presidente López Obrador y sus fieles perritos falderos están tratando de darle una nueva interpretación a la historia. Y es una interpretación muy tonta por una simple y sencilla razón. Están distanciados de la historia. No han entendido que esa historia es nuestra historia y que por mucho que tú la quieras cambiar, no podrás cambiar la realidad de lo que sucedió. Fuimos conquistados y no hay de otra. Y tú eres producto de un pueblo conquistado. Punto. Ya no eres ni indígena, no eres ni español. Eres una raza mestiza. Por lo tanto, somos el resultado de nuestra historia. No es la historia de México como algo que ocurrió en el pasado. Es parte de tu propia historia. No es la historia de salvación como algo que ocurrió en el pasado y que le sucedió a Abraham y que le sucedió a Moisés y que le sucedió a los profetas. Es algo que te ha sucedido a ti, a través de ellos. Y obviamente uno de los ejercicios que vamos a hacer es descubrir que eso que sucedió sigue aconteciéndote a ti. Ojo, te sigue aconteciendo a ti, no solamente a la humanidad, a ti. Por eso las intervenciones salvíficas de Dios en la historia de los hombres tienen su centro y su culmen en Cristo. La salvación, en efecto, se orienta a recapitular todas las cosas en Cristo, a hacer de todos los hombres una sola familia, la familia de Dios, haciendo los hijos en el Hijo, insertándolos íntimamente en Él e incorporándolos a Él. Por eso es fundamental el testimonio. Y aquí vuelvo a la corrección que hacía al inicio de la clase, ¿no? Fe es creer sin haber visto, falso. Y el apóstol San Juan me está dando la razón. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se ha manifestado, la hemos visto, damos testimonio de ella. Eso que hemos visto y oído, se los anunciamos. Tú eres catequista. Tú no puedes anunciar algo que no has visto con tus propios ojos, algo que no has contemplado o algo que no has tocado con tus propias manos. Y ahí es donde entra la fe. No estamos o no tenemos una fe ciega. No existe la fe ciega. Porque la fe ciega es una ideología. Perdón que vuelva a usar el ejemplo político. Fe ciega es esta que tienen muchas personas de que López Obrador es la neta del planeta.
Ajá, eso es una fe ciega, porque son incapaces de ver la realidad. La fe ciega, como bien dice la palabra, te quita la vista y eres incapaz de percibir la realidad. La fe requiere que sí tengas tú los ojos puestos en el cielo, pero los pies bien firmes sobre la tierra, o sea, en tu realidad. Por lo tanto, insistiendo un poquito en eso que habíamos, bueno, que yo había comentado al principio, no es algo que sucedió antes, no es porque no tengamos la fortuna de haber vivido con Cristo. Nuestra condición de cristianos hoy en el siglo XXI es vivir al Cristo eucarístico, al Cristo eucarístico que está presente todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Eso es ver a Jesús. Por eso Jesús decía, dichosos los que creen sin haber visto, en el sentido de dichosos aquellos que van a creer sin haber vivido lo que están viviendo ustedes. Pero ellos de una u otra manera, o sea, de una u otra manera Jesús está dejando entrever a lo largo de toda su doctrina que eso que están viviendo sus apóstoles y sus discípulos, también nosotros, los del futuro, que es ahora nuestro presente, somos nosotros los del presente, estamos viviendo, porque de una u otra manera lo que enseñamos viene de nuestra experiencia. ¿Por qué no logramos que los niños de la catequesis vuelvan después de haber hecho su primera comunión y su confirmación? Porque les hablamos de memoria de algo que nos contaron. Ojo, porque les hablamos de memoria de algo que nos contaron. No les hablamos de algo que vivimos. Por eso está la Sagrada Escritura, por eso está la tradición de la Iglesia, para que lo vivamos, para que lo experimentemos, para que lo veamos con nuestros propios ojos, lo contemplemos, lo toquemos con nuestra propia mano y seamos capaces de percibir lo que se nos ha manifestado. ¿Para qué? Para dar testimonio de ello. Y puesto que lo hemos visto y oído, lo podamos anunciar. Cuando anunciemos lo que hemos visto y oído, los niños se van a quedar, los papás se van a quedar, las catequistas van a continuar. ¿Vamos bien o no? Ok, ahí guárdenme sus preguntas y sus comentarios. Váyanmelos guardando, váyanlos anotando y váyanmelos guardando. Mirar la revelación y la historia de la salvación, descubriendo que al final de cuentas la historia de la salvación es la historia de la revelación, ¿sí? Cómo Dios se ha ido revelando. En la Dei Verbum, que les dejé leer, por cierto, no aparece ya la revelación como un cuerpo de verdades doctrinales comunicadas por Dios, contenidas en la Escritura y enseñadas por la Iglesia, sino como la automanifestación de Dios en la historia de la salvación, de la cual Cristo es la cumbre. Esto está en la Dei Verbum número 2. Hago énfasis en esta parte porque anteriormente el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando hablaba de el catecismo, perdón, no el Catecismo de la Iglesia Católica, el anterior al Catecismo de la Iglesia Católica, que se llama Catecismo Romano, perdón, por aquí lo tengo, o lo tenía. Ay Dios, ¿dónde quedó mi Catecismo de la Iglesia Católica? Me cae que por aquí lo tenía. Bueno, ahorita se los busco y se los enseño, porque ahí lo tengo, digo, para que vean el antecesor al Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, en ese catecismo que se llamaba Catecismo Romano, se definía la revelación como, fíjense bien, se definía la revelación como un cuerpo de verdades doctrinales comunicadas por Dios, contenidas en la Escritura y enseñadas por la Iglesia. ¡Ojo! Esto definitivamente deforma lo que es la revelación. Conforme la sabiduría de la Iglesia va madurando, y esta es una maduración que se da, yo creo, con una mayor fuerza a partir del Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica ahora no solamente no define la revelación, sino la describe como una automanifestación de Dios en la historia de salvación, de la cual Cristo es la cumbre. Cambia completamente el paradigma, porque anteriormente la revelación era el conjunto de doctrina, el conjunto doctrinal, de verdades doctrinales. Por lo tanto, nosotros aprendíamos
verdades doctrinales. Las entendiéramos o no, grave problema, las entendiéramos o no, las teníamos que aprender. Y de ahí que, ¿dónde está Dios? Dios está en todas partes, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Pero qué significa que Dios está en todos lados? Pues no, a lo mejor no lo entendíamos y queríamos ver a Dios en donde no lo íbamos a encontrar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio es que Dios ya no es una doctrina. Ojo, Dios ya no es una doctrina. Dios es automanifestación. Y ahí está la grandeza de la revelación. Por eso la revelación es el acto de Dios que se manifiesta a sí mismo para introducir a los hombres a su propia vida. Más concretamente, es el acto de Dios Padre que se manifiesta por su Hijo encarnado a fin de llevar a los hombres a la salvación en su Espíritu Santo. Fíjense nada más cómo es un cambio radical de mirar a Dios como un cuerpo de verdades doctrinales que no logro comprender qué tanto tienen que ver con mi vida, a descubrir a un Dios que se revela en la vida misma de la humanidad y que nos enseña a ser verdaderamente hombres con la manifestación de su Hijo, y que para comprender la manifestación de su Hijo trae esa misma salvación en su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo finalmente es el Señor y dador de vida, porque es el que nos ayuda a comprender la vida en Cristo. Ajá. Entonces vean cómo ya no es únicamente un cuerpo doctrinal, no puede ser un cuerpo doctrinal, porque la doctrina queda fría, queda vacía si no se comprende. En cambio, es más fácil comprender una experiencia que una ideología. De ahí que muchos de los cristianos de hoy no comprenden el cristianismo porque nos hemos dedicado solamente a recetarles una serie de verdades doctrinales y no les hemos transmitido una experiencia. Y vuelvo a la diapositiva anterior cuando hablamos del texto de Juan, de la carta de San Juan. Lo que hemos visto y lo que hemos oído se los transmitimos. Les transmito mi experiencia. Que esa experiencia contiene verdades doctrinales, sí, sí las contiene, pero ya no son verdades doctrinales frías y vacías. Son verdades doctrinales experienciadas. Por eso, fundamental transmitir mi experiencia. Junto con mi experiencia va la doctrina, pero para comprender esa doctrina es fundamental la experiencia que se tiene de Dios. 2. ¿Alguien quiere leer el inciso 2, por favor? A ver qué tal si me lo lee. ¿A quién tengo aquí? Cintia, lee el inciso 2, por favor. Esta automanifestación de Dios se hace de dos maneras: por medio de hechos, entre paréntesis acontecimientos, y por las palabras que los interpretan. Es decir, Dios no se da a conocer en un cuerpo de verdades abstractas, sino en una historia que se vive, se palpa, se siente. Hechos y palabras son indisociables en esta comunicación. Efectivamente, reafirma lo que ya hemos comentado. Dios no se manifiesta en ideas. No son ideas. No es una ideología lo que Dios transmite. Lo que Dios transmite son experiencias. Por eso Dios lo hace a través de acontecimientos. Número 1, acontecimientos. Acontecimientos verídicos. Acontecimientos que han sucedido. Es decir, tu encuentro con Cristo, tu encuentro con Dios, no fue un acto de tu imaginación. Fue un hecho real. ¿Y cómo te encontraste con Cristo? Cuidado, cuidado. Porque luego nuestra respuesta puede ser, ay, es que yo me encontré con Cristo cuando estaba estaba haciendo una oración profundísima ante el Santísimo. Y entonces yo sentí como Jesús me abrazaba y un calor muy rico. Digo, qué bonita experiencia. Es una experiencia muy bella que vale la pena compartir. Pero eso no fue lo que te hizo encontrarte con Cristo. Ese fue el resultado del encuentro con Cristo. Porque ¿qué es lo que te hizo ir
a una oración ante el Santísimo. Un evento en tu vida. ¿Cuál evento? Ese tú lo conoces. Tú sabes cuál fue el evento por medio del cual Dios entró a tu vida. Y muchas veces es un acontecimiento, no un sentimiento, ojo, un acontecimiento. Un acontecimiento no es lo mismo que un sentimiento. El sentimiento es la consecuencia de lo que pasó. Yo me enojo y el enojo no es lo principal. Lo principal es qué me hizo enojar. No sé si logro explicarme. Entonces, por eso el acontecimiento se vuelve fundamental. ¿Cuál fue el momento en el que Dios penetró en tu vida? Dios penetró en mi vida cuando me dio cáncer. Dios entró en mi vida cuando choqué. Dios entró en mi vida cuando me peleé con mis papás. Dios entró en mi vida cuando le menté su madre al sacerdote. Perdón por mis expresiones, pero es que son acontecimientos bien concretos que tenemos que aprender a identificar. Esos acontecimientos evidentemente producen palabras que los interpelan. O sea, evidentemente, a través de esos acontecimientos, Dios habla. El acto de hablar produce palabra. Entonces, Dios, vamos a decirlo de esta manera, y lo voy a poner con un ejemplo bíblico. Dios decide crear la luz. Y para crear la luz, o sea, en el acto creador de luz, el acontecimiento creador va acompañado de la palabra. Y dijo Dios, haya luz o hágase la luz. Y al momento en que está usando la palabra, se está llevando a cabo el acontecimiento. ¿Sí? Son indisociables. Por eso decimos son indisociables. Se dan al mismo tiempo. Y le habló Dios a Abraham, sal de tu casa, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te indicaré. Es porque efectivamente en ese momento está aconteciendo algo que hace que Abraham se dé cuenta que Dios le está hablando y que lo que le está diciendo Dios es, deja lo que tienes y ve a donde te voy a indicar. Y entonces vemos a un Abraham que se pone en camino. Es decir, hay un acontecimiento unido a las palabras. 3. El inciso 3, lo lee por favor Ana Cecilia. Sí. En esta manifestación de Dios, Jesucristo es a la vez el mediador supremo y la plenitud de toda revelación. Lo que se dio a conocer por Moisés y los profetas era una preparación de su evangelio. Así es. Fíjense que Juan comienza el evangelio de Juan de una manera muy misteriosa, que a veces no logramos comprender. Tomen su Biblia y vayan al evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y quiero que lo vean. Dice, al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios, todo fue hecho por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. Les leí el capítulo 1, versículos del 1 al 3, ¿sí? De Juan. ¿Quién es la palabra? ¿A quién le llamamos la palabra se hizo carne? ¿A quién nos referimos cuando decimos la palabra? A Jesús. A Jesucristo. A Jesucristo. Y una de las grandes verdades de nuestra fe es afirmar la preexistencia de Jesucristo, que significa que Jesús está presente desde la creación del mundo. Por eso decimos que Dios es uno solo y que Jesús es engendrado, pero no creado. Ojo, en el credo decimos que Jesucristo nuestro Señor fue engendrado, no creado. A esto se refiere, a que Jesús está desde el principio, que no tiene principio ni tiene fin. Él está desde siempre. Y ojo, por medio de la palabra todo fue creado. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que esa manifestación de Dios, en esa manifestación de Dios, Jesús es a la vez mediador supremo y plenitud de toda revelación. Porque el acto creador, por ejemplo, si nos vamos al Génesis nuevamente, el acto creador es la luz. Dios creó la luz. Pero para crear la luz, Dios utilizó a la palabra y dijo Dios, haya luz. ¿Sí notan
la dimensión de esta manifestación de Dios, haciendo de Jesucristo mediador y a la vez plenitud de la revelación, porque por medio de Cristo crea, o sea, por medio de la palabra crea, y es la palabra la que crea, o sea, la que lleva a realidad el acto creador. Ajá. Lo mismo sucede con nuestra salvación. Por eso se afirma aquí, ¿no? Lo que se dio a conocer por Moisés y los profetas era una preparación de su evangelio, porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento lo que va haciendo Dios es que a través de su presencia y de su acción en la historia va preparando a la humanidad para que reciba la manifestación máxima de sí mismo, que es Jesucristo nuestro Señor. Y aún así, aunque Dios preparó al pueblo de Israel para que recibiera a Cristo, fíjense bien, aún así el ser humano al parecer no estaba listo, porque los mismos a los que Dios fue preparando fueron los mismos que rechazaron la revelación que es Jesús. Ajá. Y muchas veces nosotros, depositarios de esa revelación, rechazamos a la revelación misma que es Jesús. Ajá. Y se sigue dando esta dinámica de promesa, salvación, alianza, reino. Se sigue dando porque nosotros seguimos negando el amor de Dios, lo seguimos afirmando cuando nos volvemos a acercar a Él a través de la gracia, y así vamos, en ese tropezar, levantar, escuchar la promesa, ser salvados, establecer una alianza con Dios y recibir la acción del reino, construir junto con Dios el reino. Entonces, así se va dando esta dinámica. De todo esto concluimos finalmente que efectivamente Dios no es un cuerpo de verdades doctrinales. Dios es una experiencia real, efectiva y que se verifica en acontecimientos reales en nuestra historia. Acontecimientos que además van íntimamente unidos a la palabra de Dios, puesto que lo que Dios anuncia lo realiza. Abraham, tienes que ir a la tierra que yo te prometo. Y ahí va Abraham, y efectivamente Dios le entrega una tierra, Canaán. A Moisés le dice, Moisés, libera al pueblo de Israel porque los voy a conducir a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que hace? Los conduce a la tierra prometida. Ok, se tardó 40 años, pero no por él, sino por la dureza de cabeza del pueblo de Israel. Ajá. Pero cumplió, ¿no? Y te daré en posesión esa tierra. Uy, cuando llegan ven que la tierra ya está habitada, pero Dios nos dijo que nos las va a dar en posesión y por eso se da la conquista de la tierra. Y en esas guerras de conquista, el pueblo de Israel sale vencedor y termina tomando posesión de la tierra. Dios cumple darle en posesión al pueblo de Israel la tierra de Canaán. Y Dios les dice, y les estaré enviando una serie de personas que les estarán recordando esta alianza. Los profetas, en cada uno de los profetas Dios va cumpliendo esa alianza de estarles recordando la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La salvación. ¿Y cuándo se dio la salvación? Cuando vino Cristo. Dios cumplió su promesa de salvación. Y Cristo nos promete, Dios, por lo tanto Dios, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Final del Evangelio de San Mateo. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día? Pues desde que se origina la iglesia en el Pentecostés hasta nuestros días, Cristo ha estado presente en la Eucaristía, en su palabra, en su cuerpo místico que somos la iglesia. Así de simple. ¿Está cumpliendo Dios sus promesas? Sí. ¿Está actuando en nuestra historia? Sí. ¿A través de qué está actuando en nuestra historia? De su palabra. Acontecimientos y palabra íntimamente unidos. Bien. Jesucristo, centro y culmen de la historia de la salvación. La historia, por lo tanto, puede considerarse como escenario de la revelación. Es decir, esta sucede en un espacio y en un tiempo determinados. Está sometida a las coordenadas de la historia. Asimismo, la historia es objeto o contenido de la salvación. Decía Shakespeare, William Shakespeare, en una de sus obras,
la vida es un teatro y el mundo es el escenario. Es otra forma de decir esto que acabamos de escuchar. La historia puede considerarse el escenario de la revelación, haciendo que la historia sea el objeto y el contenido de la revelación. O sea, la historia misma es la revelación de Dios, porque en la historia Dios se hace presente en la vida del ser humano. Para ello, analiza tu propia historia y dime si no, Dios ha estado presente en cada uno de los acontecimientos de tu propia historia, desde los más simples hasta los más complejos. Quizás no te has dado cuenta. Eso es lo que tenemos que lograr, darnos cuenta de la presencia de Dios en nuestra vida. En mi época de juventud, bueno, sigo siendo joven, ¿verdad? Recapitulo. Cuando era más chavito, pues obvio, a todos los adolescentes y jóvenes nos gusta tragarnos el mundo de un solo bocado y nos gusta portarnos mal. Y entonces siempre que yo me quería portar mal, algo salía mal. Por ejemplo, si me quedaba de ver con una muchachita, porque lo que yo quería era usarla, digo, lo reconozco, soy varón y en un momento de mi historia, pues andaba detrás de las chicas como cualquier otro muchacho, pues sí, andaba detrás de las chicas y cuando quedaba de verme con una, para el momento, digamos, sabrosón del asunto, algo pasaba y no se daba. Llovía, yo chocaba, a la chica no la dejaban sus papás, o en el momento llegaban mis papás, o llegaban sus papás, o llegaba un amigo, o algo pasaba, el caso es que no se daba. Y yo me daba unas enojadas y decía, ¿por qué no me puedo portar mal? Tiempo después dije, ay, pues si Dios me estaba cuidando, ¿no? Si Dios me estaba cuidando de que yo no cayera. Y digo, pongo un ejemplo muy, muy simple, muy ridículo y a lo mejor si tú quieres hasta muy feo, ¿no? Pero es una realidad. ¿Por qué no se logró? Porque Dios me estuvo cuidando, definitivamente. Para mí esa es la interpretación. Y ahí estuvo Dios en cada uno de esos eventos. Dios estuvo en el choque que no me permitió llegar con la chica, que se desbarató mi coche, que lo perdí, qué lástima. Por maldoso, ¿no? Diría Dios, por maldoso, ahí está, chocaste, babas, ¿no? No lo vuelvas a hacer. Por querer andar de maloso, llegaron mis papás en el momento exacto y santa regañada que me pusieron por querer usar una niña, ¿no? Y así aprendí a que a la mujer no se le usa. Y así, ¿no? Dios está presente en tu vida. Leamos los puntitos. Ivonne, el primer punto, la verdad íntima. Ay, no lo puedo mover, es que tú me estorbas. Yo te estorbo, chanfle. Ahí está. Ahí estoy. La verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación de Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Efectivamente, ya lo habíamos comentado, gracias, Ivonne, ya lo habíamos comentado, ¿no? Cómo Jesús efectivamente es el tiempo mediador y plenitud de toda revelación. Esto cambia radicalmente nuestro concepto de Dios. Dios deja de ser un ser frío y alejado para ser un Dios verdaderamente personal y cercano. Porque así como media por nosotros, es el autor de nuestra propia salvación a través de la revelación misma. El siguiente punto, por favor, Marta. En él se cumplieron todas las escrituras, en él se realizó el designio divino. Dios fue preparado a través de los siglos el camino del evangelio. Bien. Dios fue preparando. Así es. Entonces, en Jesús se cumplen las escrituras. Lo que también ya les había comentado, me parece, la clase pasada, ¿no? No podemos entender el Antiguo Testamento si no miramos el Nuevo Testamento como el cumplimiento del Antiguo. Todo lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Incluso las lecturas de ayer en la misa dominical, recordarán que la primera lectura hace un relato
que pareciera que estaba hablando de Cristo, de la pasión de Cristo. Y ese escrito que leímos en la primera lectura es un escrito que tiene más de 3,000, no, como 2,600 años, 2,500 años. O sea, 500 años antes de que llegara Cristo. 500 años antes de que llegara Cristo, estaba anunciando la pasión. Y si vemos la pasión de Jesús, es el cumplimiento de eso que se estaba anunciando en ese momento. Entonces es maravilloso mirar cómo al final de cuentas Jesús viene a darle cumplimiento a las Escrituras. Todo lo que había prometido Dios se cumple en Jesús. El último punto, por favor, léelo. Judith. Judith, anda pues Judith, venga. Jesucristo, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, lleva a plenitud la revelación y la confirma con el testimonio divino, a saber que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas, del pecado y de la muerte, y para hacernos resucitar a la vida, en definitiva, para salvarnos. Ahí está el punto central al decir que Cristo es centro y culmen de la historia de la salvación. Finalmente, si no creemos en Jesús Salvador, luego entonces, quién sabe qué tipo de cristianismo estemos viviendo, pero no es el cristianismo que Jesús nos vino a dejar. De ahí, por ejemplo, que al no comprender esta realidad salvífica, seguimos viviendo un cristianismo de dolor, seguimos viviendo un cristianismo de frustración y un cristianismo de, ¿cómo te diré?, penitencial. Porque fíjate cómo muchas veces nuestra oración va dirigida a pedir el perdón, a pedir que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros. Y sí, ciertamente hay que pedirle al Señor esa piedad y esa misericordia. Desde luego, no lo voy a negar. Pero nos anclamos en ello y no vamos más allá. La realidad del cristiano, y yo lo he comentado en muchas clases, no es el que está esperando la salvación. Nosotros, los cristianos, ya no esperamos la salvación, a diferencia de lo que vivió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y me atrevo a decir, de lo que viven los judíos hoy en día. Ellos están en espera de la salvación. El cristiano ya no está en espera de la salvación. Para el cristiano la salvación es un hecho. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser la vida del que se sabe salvado, no del que está esperando la salvación. No sé si logran descubrir o logro transmitir la diferencia entre vivir como el que espera la salvación y el vivir como el que se sabe salvado. Yo quiero dejar de pecar no porque esté esforzándome por alcanzar la salvación. Yo quiero dejar de pecar porque como ya estoy salvado, el pecado desdice mi salvación. Ojalá se logre percibir la diferencia. Es un matiz muy leve, pero hay una gran diferencia entre vivir esperando y vivir con la certeza de que la salvación ya es un hecho. Nuestra esperanza no radica, fíjate, a diferencia del Antiguo Testamento, la esperanza de la segunda venida de Cristo no es la espera del Salvador que viene a salvar, es la espera del Salvador que viene ¿cómo decirlo? Que viene a rescatar a los que han vivido como salvados. ¿Sí? Esa es como que la gran diferencia. A veces es un poquito difícil de explicar, pero creo que por ahí va. Bien, características de la historia de la salvación. Y aquí me acelero un poquito porque el tiempo se me va. Ay, este tiempo vuela como agua. Características de la historia de la salvación. La salvación es una historia dinámica y siempre actual. Es una historia dinámica y siempre actual. ¿Qué quiero decir con esto? Número 1, hay un plan salvífico de Dios. Es decir, desde el momento en que Dios crea el mundo y a la humanidad, y en el momento en que la humanidad se separa del plan divino, Dios establece para el hombre
un plan de salvación. Muy bien, ya la regaste, ahora te voy a rescatar de esa metida de pata. ¿Sí? Ahí está el plan salvífico. Yo lo que quiero es que tú vuelvas al orden original en el que te creé. ¿Cómo te creé? A mi imagen y semejanza para dominar la creación entera en el sentido del que cuida, usa y es uno con la creación. Y es uno con su Dios, en una relación íntima y constante con Dios. Ese es el plan original. El hombre se separa de ese plan y por lo tanto hay que rescatarlo y devolverlo a ese plan. ¿Cómo le voy a hacer? Podríamos decir, Dios tiene el poder de casi por arte de magia, disculpen que utilice esta comparación, de que casi por arte de magia y por un milagro absolutamente maravilloso, devolvernos el paraíso. Vamos, el amor de Dios lo podría hacer. Si Dios nos ama tanto, ¿para qué nos pone a prueba? Podríamos nosotros decir malamente hablando. Pero Dios respeta nuestra libertad y además Dios sabe que tenemos que tener una probadita de lo que hemos perdido para tratar de rescatarlo. Entonces, por eso se hace presente en nuestra historia, en los acontecimientos que te suceden día a día, en donde está presente Dios. Y en esa historia humana hay una función muy importante por parte de la comunidad creyente. ¿Qué hace la comunidad creyente? Recordarte que Dios está aquí y ahora contigo y que Dios ya te ha rescatado, ya te ha salvado. Y por eso la comunidad se compromete a hacer realidad el reino de los cielos. La iglesia no es el reino de los cielos. La iglesia es la constructora del reino de los cielos. ¿Sí? Por eso es la comunidad creyente. Y por eso los que transmiten esta fe tienen que ser transmisores que sean verdaderos testigos de la salvación. Y vuelvo al comentario inicial en la clase. Tienes que haber experimentado esa salvación. No puedes hablar de lo que no has visto y no has oído. Bien. Por lo tanto, esta historia se sigue dando en un esquema promesa-cumplimiento. Dios promete tu salvación y cumple tu salvación. Y en ese lapso entre promesa y cumplimiento se va dando una serie de preparación, de lecciones para que tú puedas descubrir que el plan de Dios se ha cumplido en tu vida. El cristiano verdaderamente convencido de su fe es el cristiano que dice, yo ya estoy salvado. Y por lo tanto mi vida tiene que ser la vida del que se sabe salvado. Repito, quiero dejar de pecar porque mi pecado desdice mi salvación, contradice el hecho de que ya estoy salvado. ¿Sí? Ya lo que les decía hace rato, ¿no? Quiero dejar de pecar porque quiero ganarme la salvación. No, quiero dejar de pecar porque el pecado contradice la salvación. Muy diferente mi actitud, de tener miedo a una actitud del valiente que se compromete verdaderamente con su salvación. Y esto nos habla también del sentido de la historia de perdición, porque así como hay una historia de salvación, hay una historia de perdición. ¿Cuál es la historia de perdición? El alejamiento de Dios, del hombre, cómo el hombre se aleja de Dios, cómo el hombre constantemente rechaza el plan de Dios. Y para no hablar en generalidades, como tú y yo, en muchos momentos de nuestra vida, todos los días, rechazamos el plan de Dios. ¿Cómo se llama a rechazar el plan de Dios? Rechazar el plan de Dios se llama pecado. Cada vez que pecamos, rechazamos el plan de Dios. Y hacemos o damos parte, formamos parte de la historia de la perdición. ¿Sí? ¿Quién se pierde? El ser humano. ¿Dios pierde al ser humano? No. El ser humano es el que se pierde. El que pierde el sendero y pierde a Dios de su horizonte.
Y entonces esta historia de perdición cobra sentido cuando me descubro salvado, porque entonces, cuando me sé salvado, lo que quiero hacer es que mi historia de perdición me conduzca al amor. Híjole, esto es muy complejo y muy duro. Yo descubrí el amor de Dios cuando me descubrí vil pecador. Cuando acepté mi pecado, descubrí el amor. Cuando acepté que me estaba perdiendo, me descubrí salvado. Esa es la maravilla de la historia de la salvación. Esa es la maravilla del plan salvífico. Y por lo tanto, la historia salvífica se celebra. La misa, los sacramentos son fiesta de salvación. Yo celebro ser hijo de Dios, bautismo. Yo celebro el poderme unir completamente a Cristo a través de la Sagrada Comunión, Eucaristía. Celebro la presencia de Cristo, Eucaristía. Celebro el ser ahora testigo de mi fe, porque he visto, he oído y he tocado con mis propias manos. Confirmación. Yo celebro el saberme salvado, porque he confesado mis pecados y se ha ratificado en mí la gracia divina. Celebro mi salvación. Celebro el tener salud física y espiritual a través de la unción de los enfermos, porque en esa unción Dios me está dando fortaleza para enfrentar la enfermedad y para unir mis dolores a la pasión de Cristo. Y viviendo la pasión de Cristo, me salvo a mí mismo y salvo al resto de la humanidad junto conmigo. Celebro el unirme en el amor a otra persona en el santo matrimonio. El hecho de hacer una sola carne, así como Dios Trino es uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así yo con mi esposa, yo con mi esposo, soy uno solo. Celebro el poder hacer realidad a Cristo con las manos consagradas. El hecho de que la presencia de Cristo se ratifique en la persona del sacerdote que es alter Christus, es decir, otro Cristo de carne y hueso. Notamos entonces que la historia salvífica se celebra y es una celebración constante a través de los sacramentos. Esas son las grandes características de la historia de la salvación. Por lo tanto, hay una función histórica de la experiencia religiosa para pasar de la Magnalia Dei a la Mirabilia Dei. Es decir, necesitamos educar la experiencia religiosa para pasar de los milagros del Señor a las maravillas del Señor. ¿A qué me refiero con esto? Dejar atrás esta espiritualidad de lo excelso, de lo extraordinario, a pasar a una vida religiosa que hace de lo ordinario algo extraordinario. Es decir, descubrir en mi vida las maravillas de Dios, la maravilla Dei. Y ahí voy a explicarme adecuadamente. Esta experiencia religiosa se da a través de hechos y palabras. La revelación que es a su vez acontecimiento y la revelación que es a su vez palabra. La palabra de Dios solo se realiza a través de una experiencia de Dios. Es decir, cuando yo tengo una experiencia de Dios, es decir, hay un acontecimiento en mi vida que me revela la presencia de Dios en mi vida, descubro de una u otra manera esa acción de Dios. Y volvemos al binomio acontecimiento-palabra. No es un sentimiento. ¡Ojo! La religión no es un sentimiento. La religiosidad sí. La religión, la vida de fe no es un sentimiento. Es una experiencia. Se educa, se tiene que educar la experiencia para pasar del sentimiento a la acción. Ay, es que sentí bonito porque descubrí que Dios me ama. No, no sientas bonito. Vive el amor de Dios. Es muy distinto decir que sentí
la salvación a decir vivo la salvación. Son muy distintas. El sentimiento se desvanece, la acción permanece. La historia, diferenciar entre historia sagrada e historia de salvación. Historia sagrada es solamente la narración de hechos. Ah, te voy a platicar la historia de Abraham. Y entonces Abraham era un hombre que vivía en Ur de Caldea y entonces un día el Señor se le apareció en sueños y le dijo: Abraham, deja tu casa, tus padres, tu tierra, toma todas tus cosas y vete a la tierra que yo te mostraré. Estoy relatando los hechos, por lo tanto estoy hablando de una historia sagrada, pero no estoy haciendo historia de salvación. Historia de la salvación es la interpretación de la experiencia de Dios. ¿Cómo? Hubo un acontecimiento en la historia de Abraham, un encuentro con Dios que le manifestó la voluntad de Dios. ¿Cuál fue ese encuentro? Y así Abraham lo interpreta como un sueño. Ah, Dios me habló en un sueño, ¿sí? No es que Abraham dijera, sentí que Dios me habló en el sueño. No, Abraham dice, Dios me habló en un sueño. ¿Cuál es el acontecimiento? Un sueño. ¿Sucedió? Me cae que debió haber sucedido. Si no, Abraham no hubiera hecho lo que hizo. Así de simple. Y entonces, ¿qué nos transmite Abraham? Abraham no nos transmite su historia, nos transmite la interpretación de su historia. Ya hablaremos de la interpretación de la historia conforme la vayamos descubriendo, porque a partir de la próxima clase redescubriremos la historia de la salvación y ya no la veremos solamente como como meros hechos que narra la Biblia, sino vamos a descubrir en la narración bíblica la experiencia del pueblo de Israel sobre el acontecimiento histórico. Y por lo tanto, la tarea de la catequesis es que la catequesis es siempre un signo eficaz de algo mucho más profundo y alto, porque es un instrumento de la economía divina de la salvación. Es decir, la catequesis le tiene que hacer ver al catequizando y al catecúmeno que efectivamente Dios está aquí y que lo que yo te estoy transmitiendo no es solamente algo que me contaron, sino algo que yo viví. Y que lo que tú quiero, y que lo que yo quiero como catequista es que tú vivas junto conmigo la presencia de Dios aquí y ahora. Mi papel como catequista no es transmitir una ideología, es transmitir una experiencia para que la persona tenga su propia experiencia. ¿Cómo le vamos a hacer que los niños y los papás permanezcan en la catequesis? Transmitiendo experiencias. Porque es muy fácil, ya lo decían en sus participaciones la clase pasada, es muy fácil echarle la culpa a los niños y a los papás y al cura y al entorno y al contorno y a la sociedad y a los programas de televisión y a los medios de comunicación. Es muy fácil echar culpas. Tampoco se vale cargar solamente nosotros con la culpa, pero sí es importante, sí es fundamental que lo que transmitamos nosotros sea una experiencia religiosa. Porque la experiencia religiosa es lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestros propios ojos y lo que se nos ha manifestado. ¿Para qué? Para que yo lo pueda transmitir. Por eso, vuelvo a lo inicial, la fe no es creer ciegamente en algo. Es creer en algo que he visto, que he oído, que he palpado y que se me ha manifestado. Bien. La historia de la salvación, evidentemente, se da en un proceso. Por eso hablamos de la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatarnos a los que estábamos esclavizados por la ley, ¿sí? Pero para llegar a eso es un proceso. Ay, bendito sea Dios, Dios no se manifestó tal cual en un solo golpe porque nos da un paro cardíaco, me cae. Y sería algo tan grande que no seríamos capaces de comprender. Por lo tanto, se requiere un proceso en esa historia de la salvación. En ese proceso hablamos del tiempo de Israel, el tiempo de Cristo y el tiempo de la iglesia. Porque también de una u otra manera la historia de la iglesia es el colofón, es lo que le sigue a la historia de la salvación. El tiempo de Israel es el momento en el cómo Dios
va dando forma a su pueblo para que reciba la promesa. El tiempo de Cristo es la realización de la promesa. Y el tiempo de la iglesia es las consecuencias de la realización de la promesa. Por eso les decía, principal característica del tiempo de Israel, esperar la promesa, esperar la salvación. En el tiempo de Cristo, la alegría de estar con el novio, diría Jesús, como los invitados a la boda van a ayunar si están con el novio. Estar con el novio es el momento de decir, la promesa se ha cumplido, aquí está, me está hablando, estoy teniendo una experiencia de él. Para entonces llegar al tiempo de la iglesia, que es vivir esa salvación. No vivir como esperando la salvación, sino vivir el hecho de que la salvación es una realidad. Y por eso estas etapas se dan en una antigua alianza, con una serie de acontecimientos bien concretos, creación, caída, orígenes de un pueblo, que dan una imagen y una revelación de Dios. Dios se revela como un Dios personal, un Dios que le habla a una persona en concreto. Posteriormente veremos cómo este Dios que le habla a una persona en concreto es el Dios familiar, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a través de una serie de acontecimientos como la esclavitud, la liberación, la alianza, la ley. Se pasa del Dios familiar al Dios de un pueblo, para llegar a través de la conquista, la infidelidad y el exilio al reconocer a un solo Dios, no un Dios más, sino, o no solamente al Dios de mi pueblo, sino a un solo Dios. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Para así reconstruir, recibir esa sabiduría revelada e identificarme como pueblo de Dios. Antigua alianza. La nueva alianza tendrá su propio proceso a través de la encarnación, de la redención y de la Trinidad, para que así la iglesia viva también su propio proceso salvífico a través de una comunidad apostólica, de una masificación eclesial, de una pérdida del sentido religioso, la división, el cisma, para llegar a la renovación del Concilio Vaticano II y continuar hacia la construcción del reino de los cielos con un estilo similar al estilo apostólico, pero renovado en el tiempo histórico que estamos viviendo. Restaría decir que hay una serie de indicaciones metodológicas. ¿Cómo transmitir la historia de la salvación? Para transmitir la historia de la salvación, número uno, tengo que descubrirla a través de un método inductivo, es decir, de lo particular a lo general. La catequesis debe de presentar hechos, acontecimientos bíblicos, actos litúrgicos, la vida de la iglesia y la vida cristiana, considerándolos y encaminándolos atentamente a fin de descubrir en ellos el significado que puede tener en el misterio de la salvación revelado en Jesucristo. Es decir, nosotros en la catequesis vamos a ir presentando acontecimientos aislados que hablan de la presencia de Dios, nos llevan a descubrir algo más grande. No es solamente el acontecimiento, la narración del acontecimiento, sino que narrando el acontecimiento lo reinterpretamos y descubrimos la presencia de Dios, que es mucho más grande que el acontecimiento. Pero posteriormente, conforme el individuo va creciendo en madurez, estos hechos, estas acciones se van vinculando una con otra para descubrir que hay un plan salvífico, un plan que se va dando poco a poco a lo largo de todo un proceso histórico que se llama historia de la humanidad y un proceso histórico que se llama historia personal para descubrir la presencia de Dios en mi vida. Eso es el método inductivo, de lo particular a lo general, de un evento, de un acontecimiento, descubrir lo grande que es Dios. ¿Ok? Y por lo tanto les voy a dejar para su lectura, las 4 diapositivas siguientes que se las voy a enviar y quiero que vayan descubriendo estas notas metodológicas. Es muy distinto lo que yo le tengo que presentar en la infancia y por eso muchos nos quedamos en una fe infantil, porque nada más asistimos al catecismo cuando éramos niños. Y cuando éramos niños, la catequesis se nos transmitió a través de cuentos
de historia, historietas y de mitos, que como no la fuimos madurando a lo largo de la historia, cuando llegamos a nuestras primeras clases de Biblia, ya como catequista, y me dicen que el Génesis está basado en un mito sumerio de la creación, me rompen toda la estructura y entonces me hacen preguntarme, entonces ¿Dios sí creó el mundo o es solamente un mito? Un mito. Pero claro, cuando descubro que el mito tiene una base de la realidad y que realmente lo que el mito quiere transmitirme es que Dios es el creador, no importa tanto cómo creó, sino que lo que importa es que Dios creó, entonces descubro algo nuevo y maduro. Ya no me quedo en el mito, sino me voy a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Dios creó. ¿Cuál es el evento creador? El momento en el que Dios dijo que existe el universo. Punto. ¿Cómo fue? Eso ya es cuestión de la ciencia y lo vamos descubriendo según el progreso de la ciencia humana, ¿sí? Pero entonces con los niños conviene presentarlo a través de personajes más relevantes y a través de relatos sencillos, pero que no estén desvinculados de la Sagrada Escritura. Lo que yo les decía, presentar el relato bíblico y luego fantasearlo un poquito. Pero ya les presenté el relato bíblico, ya se los enseñé o ya se los presenté con el lenguaje bíblico. Ahora sí, para explicarlo, fantasío un poco a través del cuento, de la historieta, del mito incluso, para darles a conocer una verdad simple y sencilla. El niño no necesitará más. Al pasar a la preadolescencia, ya hay que dar un paso en la madurez. Se llama la pedagogía del héroe. Ya no es descubrir solamente eventos aislados, sino descubrir en esos eventos la heroicidad de las personas que se encontraron con Dios. Porque realmente Abraham fue un héroe al atreverse a dejar sus seguridades. Moisés fue un héroe al atreverse a presentarse ante el faraón y al atreverse a dirigir a un pueblo a lo largo del desierto. Porque al final de cuentas Jesús fue un gran héroe al atreverse a reaccionar contra una sociedad con una religiosidad dormida. Así de simple. Y descubrir a los grandes héroes de nuestra fe, que son los santos y los grandes personajes, ¿no? La pedagogía del héroe. En la adolescencia y en la juventud, evidentemente, ya hay que buscar un camino más maduro todavía. Un camino más maduro que los lleve a confrontar la historia de la salvación con su propia historia. Para que en la vida adulta ya se pueda, ahora sí, profundizar el contenido de la salvación a través de la doctrina, ¿sí? Y es por eso que ahora a ustedes catequistas les damos, sí, contenido doctrinal fuerte, porque ya estamos a otro nivel y a otro momento de la comprensión de nuestra historia. En conclusión, la historia de la salvación es una historia de amor que une íntimamente hechos y palabras, donde Jesús es el culmen de la historia. ¿Para qué? Para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, según nos revela Dios a través de San Pablo en su carta a Timoteo. Bien. Preguntas, dudas, comentarios. A ver, alguien tiene por ahí el micrófono abierto y nos está haciendo ruidito. Gracias. Ivonne. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hablabas tú de doctrinas frías y vacías y de doctrinas de vivencia. ¿Hasta dónde uno puede o debe transmitir vivencias? Porque he escuchado a algunos, o a veces me escucho hasta a mí, que en vez de transmitir a un Jesús, ya se transmite a un yo. A través de la misma doctrina, mira, es muy simple. No es lo mismo decir, a ver, voy a poner un ejemplo. No es lo mismo decir, a ver, chicos, ¿creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Ahí estoy transmitiendo una verdad doctrinal, ¿sí o no? Sí. No estoy mintiendo, estoy diciendo algo real.
Creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Qué diferente es decir, oigan, creemos en un Dios que es Padre, que es todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Porque fíjense cómo todo nuestro alrededor lo manifiesta, porque hemos podido descubrir a través de la ciencia las grandezas de Dios. O sea, yo creo que ahí estás metiendo doctrina y a la vez una experiencia. Porque, por ejemplo, mi experiencia ha sido descubrir a Dios a través de la ciencia, ciencias humanas y ciencias experimentales. Y entonces yo les transmito esa experiencia, no me transmito a mí. Ojo, no les estoy diciendo, oigan, yo descubrí a Dios cuando fíjense que hice una parábola con las matemáticas. No, porque para empezar ni me van a entender qué diablos es una parábola matemática, ¿no? Para empezar. Simplemente, ¿qué les estoy diciendo? Oigan, descubran a Dios a través de la ciencia. Miren, la ciencia nos ayuda a comprender la grandeza de Dios, porque ¿cómo es posible que una célula funcione de tal forma que genere mayor vida, se pueda dividir y generar un ser exactamente igual al anterior, y esa fusión de un orden en todo un organismo que se mantiene siempre vivo? ¿Qué le da ese orden? ¿Qué le da esa excelencia? El Dios que nos ha creado, lo visible y lo invisible, porque ese progreso de vida no lo vemos, pero lo experimentamos en nuestra propia madurez. Digo, ahorita lo estoy diciendo a adultos, ¿cómo te lo dirías a un niño? ¿Sí? Les vas a transmitir una verdad de fe, pero también una experiencia. Tu catequesis tiene que estar llena de experiencia, si no, vas a seguir transmitiendo una doctrina fría. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. A decirles, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No sé si se logra transmitir, pero ahí trato de poner en la intensidad de mi palabra mi experiencia. Y va distinto, va distinto. Ajá. Ok. Otra cosa, ¿cómo lograremos incluir tanto la Biblia como la experiencia con el magisterio? ¿Cómo lo logramos incluir? Es un aprender a concatenar todo. Por ejemplo, ahorita que di la clase, si ustedes se fijan, fui haciendo uso de la Biblia con los pasajes bíblicos. Donde había pasajes bíblicos, empecé con el pasaje bíblico. Y del pasaje bíblico, a través del método de inducción, inferí la verdad doctrinal. Y esta verdad doctrinal está apoyada en el magisterio cuando les mencionaba algunos documentos o cuando en la narración, en las diapositivas, aparecía la cita de algún documento magisterial. Entonces, ahí estamos juntando las tres cosas. No es cosa de decir, este es un momento bíblico, ahora este es un momento doctrinal y este es un momento magisterial. No, se tiene que dar como en una amalgama. Okay. Para eso, el método catequístico. ¿Sí? Bien. Sí, gracias. Gracias. ¿Quién seguía? Alguien levantó la mano y la volvió a bajar. Marta. Sí, gracias, Poncho. Fíjate que hay una cita que a mí siempre me ha tocado mucho y es precisamente cuando Jesús hace el llamado a sus discípulos. Ajá. Y me gusta esta parte, es de Marcos, dice, así constituyó a los 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Me quedo con esta parte, ¿no? Y lo estoy relacionando con lo que nos has compartido. Ese estar con él es precisamente ese objetivo de Jesús, a que sus apóstoles estuvieran cerca de él, lo conocieran en sus sentimientos, en sus palabras, en sus obras, y cómo Jesús era tan inteligente, ¿no?
porque buscaba momentos para después a ellos explicarles las parábolas, ¿no? Y tenemos ejemplos en diversos textos. Ese es como decirles, nosotros queremos precisamente en la catequesis hacer que nuestros niños se enamoren de una persona. Nosotros proclamamos y profesamos a una persona, no a una ideología, ¿no? No a una doctrina. Entonces, esta parte lo comparto como manera de texto que me llena mucho, es estar con él y que precisamente es lo que va a traer siendo instrumentos, pero Dios es el que va a traer a nuestros hermanos a que tengan esta experiencia con Dios, ¿no? Entonces, así es. esta parte. Así es, Marta. Y tú has tocado aquí un aspecto bien interesante. Tenemos que lograr que los niños se enamoren de Cristo. Pero obviamente para que los niños se enamoren de Cristo, tengo que mostrar que yo estoy enamorado de Cristo. Véanlo de esta manera, la mayoría de ustedes, no todas, pero sí la mayoría, son mamás. Y sus hijos, los que tienen ya hijos mayores, les han llegado con la novia o con el novio. ¿Sí o no? Y claro, a ustedes se les transforma la cara en cuanto llega el noviecito o la noviecita. Sí. O al revés, se les alegra. ¿Cuál es la diferencia? Que tu hijo o tu hija te transmiten que están verdaderamente enamorados. Tú te preocupas del noviazgo cuando ya ves a tu hijo o a tu hija enamorado. Y se ve, se palpa. Así te tienen que ver los niños. Enamorado, enamorada. Si no ven ese enamoramiento, esto que comenta Marta no se lograría. Jesús enamoró a sus discípulos. Sí, tal cual, y hay que decirlo, y no hay que tener miedo de decirlo. Jesús enamoró a los discípulos estaban enamorados de Jesús, no en un contenido sexual, como luego lo quieren utilizar, no, en el contenido verdaderamente afectivo de decir, esta persona es la neta del planeta, en pocas palabras, y vale la pena vivir con él y vivir como él, ¿sí? Vivir con él y vivir como él. Ese es el verdadero enamoramiento. Muy bien, gracias, Marta. Cintia. Sí, gracias. Son dos preguntas rápidas. La primera es con respecto a lo que nos dejaste leer porque me surgió una duda. Sí. Aquí nos dice que en el Concilio Vaticano II señala 3 criterios para la interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que le inspiró. Nosotros ya debemos de utilizar esos 3 criterios, o sea, ya estamos en ese proceso, pues sí. Ok, esos 3 criterios de los que habla la Dei Verbum y el Catecismo de la Iglesia Católica son los criterios que utiliza el Magisterio de la Iglesia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como catequistas? Nosotros no tenemos la preparación porque no estamos formando teólogos, es muy distinta la formación del teólogo, y aún el teólogo no hace magisterio, que quede claro, el teólogo le ayuda a hacer magisterio, pero no hace magisterio. Estos 3 criterios, ustedes catequistas tienen que no aprender a hacerlos, porque no van a tener esa capacitación. Su capacitación va a ser poder acudir al magisterio de la Iglesia que te va a dar estos 3 criterios. Y entonces tú vas a poder descubrir cuando una interpretación que te encuentres en un texto cumple con los criterios o no. Eso es lo que vamos a aprender, a descubrir una interpretación que yo lea, porque nos vamos a enfrentar a 1000 interpretaciones, Digo, simplemente aquí en mi librero, por ejemplo, tengo un montón de libros de teología, y entre ellos tengo una colección de lecciones divinas que hizo un sacerdote, ahorita se me olvidó el nombre, es una colección de lecciones divinas para los 3 ciclos litúrgicos, muy padre. Toribio Tapia Baena. Y entonces yo como catequista, o en mi caso ya como teólogo, descubro en su interpretación que él me proporciona los criterios perfectamente aplicados. Y entonces no dudo en utilizar esa interpretación
para mis reflexiones sobre la palabra, cuando celebro la palabra, o incluso para mis clases, cuando se las doy a ustedes catequistas y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender, ¿sí? A identificar esos criterios en las interpretaciones que veamos, porque nos vamos a encontrar 1000 libros de interpretaciones. Ajá. Entonces, ahí es donde vamos a ir purificando incluso nuestra lectura bíblica. Y vamos a poder decir, no, esto es una interpretación personal, no me sirve porque es personal. Está muy bonita, me edifica a mí, pero no me sirve porque es personal. Ajá. El caso de algunas escrituras de santos, ¿eh? Algunos santos escriben precioso, pero es una interpretación muy personal. Y el problema es que cuando utilizan esa doctrina como doctrina sagrada, ya nos perdimos, ¿sí? Nos perdimos. Entonces, en cierta manera es lo que le sucede, por ejemplo, a este grupo de tridentinos que se llaman lefebristas. Los lefebristas han hecho de Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes teólogos de Dios, lo han convertido casi en palabra de Dios. Y entonces se les olvida que hay algo más grande que Tomás de Aquino, que es la Sagrada Escritura. Y por eso no han comprendido la renovación que hizo la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Y siguen clavados en las tradiciones preconciliares, en las tradiciones del Concilio de Trento de hace 500 años. ¿Sí? Bien, segunda. Sí, nos decías que la experiencia es a través de un acontecimiento. ¿El retiro querigmático lo podemos determinar como eso? ¿Un encuentro de un acontecimiento? No, el retiro querigmático lo que va a hacer es que te des cuenta cuál fue el acontecimiento que marcó tu vida, que marcó tu encuentro con Dios. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer el retiro querigmático. Y claro, el retiro querigmático va a disponer a tu espíritu para darse cuenta de eso y para recibir el resto de la revelación. Porque una vez que tú te has dado cuenta de la presencia de Dios en tu vida, una de dos, o te da miedo y huyes, o dices, no, esto yo lo tengo que seguir explorando. Y esa es la vida del cristiano. El cristiano es el que dice, yo tengo que seguir explorando. No es el que dice, tengo miedo y me voy, sino el que dice, híjole, esto me da miedo, pero está chido, necesito llegar al punto culmen. Para eso te dispone el querigmático, el retiro querigmático. ¿Sale? Gracias. Bien. Supongo que es Janet, discípula de la misericordia. Sí, Ponchito, nada más 2 cosas importantes. Bueno, sí. Creo que son importantes. Una de las cosas es, comentas tú, enamorar a nuestros niños. Aquí hay que ver una cosa, Ponchito, enamorar, pero a nuestras hermanas catequistas. Bueno, en nuestro caso como... Cada catequista, porque ahorita como tú nos estás dando, nosotros vamos a ser formadoras. Exactamente, sí. Entonces, en nuestro caso, nuestros niños, perdón, Janet, en nuestro caso concreto de este grupo, nuestros niños van a ser las catequistas. Aunque tú sigas dando catecismo a los niños, la idea es que tú seas también formadora de catequistas. Entonces, tus niños van a ser tus catequistas. Síguele, Janet, perdón. Y otra de las cosas, Ponchito, muchas veces hablamos de un... Entonces, esa es una de las cosas bien importantes que debemos de hablar de ese Dios de amor y que estamos enamorados de Él, enamoradas. Perdón, repíteme tu segundo punto porque se me perdió. Sí, te comentaba yo que comentar con las catequistas, el estar enamorados de Dios es enamorar, pero con testimonio, Ponchito. Porque por eso muchas veces hablamos de un Dios de amor, pero nos andamos matando como catequistas en la parroquia. Andamos tragándonos a fulanita, sutanita, menganita. Entonces aquí lo que nos corresponde a nosotros es dar testimonio, pero desde dentro de ti hacia afuera. Sí. Una de las cosas también que comento, lo que tú comentabas, ¿no? El ir formándote en toda tu vida, ese testimonio que tú no es decir, ay, yo cuando me pasó esto, ya, no. Es, para mí personalmente, es ir creciendo
poco a poco en mi vida, ir viendo las manifestaciones de Dios en tu vida y saber que Dios te va a ir puliendo, te va quitando lo que no te gusta, lo que no le gusta a Él, te lo va quitando, te va puliendo como ese diamante. Entonces, yo para decirte que para mí el encuentro con mi Señor ha sido toda mi vida. Vale, ahí comento un poquito, trataré de ser muy breve. El testimonio se da en los dos sentidos, Janet y catequistas. En la parte positiva del asunto, es decir, transmitir mi enamoramiento a través de mis acciones, eso es fundamental. El testimonio no son palabras, el testimonio son acciones. Y esas acciones son acciones humanas. Entonces, nuestro testimonio lo vamos a dar en el doble sentido, en lo bueno y en lo malo. ¿Por qué? En lo bueno, porque mis acciones evidentemente tienen que reflejar el amor del que yo estoy hablando. Pero al hablar del amor que yo estoy hablando, también estoy hablando de cómo yo rechazo ese amor y qué hago para rescatarlo. Porque también dar testimonio es hablar de tu pecado, ¿eh? O sea, a veces decimos, no, como hay que dar testimonio, además vamos a hablar de las cosas bonitas y hay que mencionar las cosas bonitas del cristianismo. No. Es también hablar del pecado. El pecado que yo mismo he cometido y que ha dañado a mucha gente. Yo, por ejemplo, en ese sentido no me canso de decir que era un desgraciado hace 10 años como profesor, ¿no? Y como coordinador de catequesis y demás, me fregaba a las catequistas y era un desgraciado, vil, maldito, perro, patán, de lo peor. Qué bueno que lo reconociste. Qué bueno que lo reconocí, porque reconocerlo, a eso voy, eso es parte del testimonio, porque el reconocerlo, como les decía algunas diapositivas atrás, me ayudó a descubrir el amor de Dios, porque ese desgraciado que le estaba haciendo daño a la iglesia, Dios lo estaba utilizando para edificar a su iglesia. Madres, ¿sí? Por eso cuando criticamos, tenemos que ser muy cuidadosos qué es lo que estamos criticando, ¿sí? Porque muchas veces, a través de ese antitestimonio, Dios sigue actuando. A mí me encanta, cuando doy clases de historia de la iglesia, me encanta platicar los pecados de la iglesia y no ocultarlos. Y me encanta hablar, por ejemplo, del pontificado de los papas Borgia, porque sobre todo el último, Alejandro VI, que fue un papa moralmente reprobable y asqueroso, sin embargo, históricamente hablando, fue el papa que más dogmas promulgó. ¿Cómo un ser despreciable? Dios utilizó su ser despreciable para edificar a la iglesia. Porque si no hubiera sido por Alejandro VI, no hubiera habido un Lutero que nos metió una friega moral impresionante. Y no hubiera habido jesuitas que nos ayudaran a levantar a la iglesia de esa caída horrorosa que fue la reforma protestante. El pecado te lleva a la gracia. Maravilloso. Y es parte del testimonio. Pero tiene razón, Janet, al decir que hoy, chicas, no nos andamos tragando. Entre nosotros, algo que decíamos mucho en el seminario, entre nosotros, fuera de nosotros, fuera de casa, nos cubrimos las espaldas. Dentro nos matamos. O sea, aquí, si yo tengo algo contra Cintia, voy y se lo digo a Cintia. ¿Sí? Aquí. Pero fuera de aquí, defiendo a Cintia. Y si me dicen que Cintia es una grosera, yo les voy a decir, no, discúlpame, pero no has comprendido las actitudes de Cintia. Y la defiendo. Ya adentro le diré, oye, Cintia, te pasas, el otro día me vinieron a platicar, y lo peor de todo es que sí me la creo, porque acuérdate que tú y bla, 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 bla. Ajá, ¿vamos bien o no? ¿Sí? Y eso es bien importante que se dé en la comunidad de catequistas. Si no aprendemos a hacerlo, nos vamos a matar. Y claro, Cintia ahí tiene que aprender que aunque yo llegue y le llame la atención, no es porque no la quiera, no es porque esté en contra de ella y se la vaya a tomar personal y ya nada más vaya a buscar a ver qué hago yo mal para devolvérmela. Eso también sería una pésima actitud.
¿no? La actitud sería, oye, pues sí, me lo has dicho un montón de veces, tienes razón, discúlpame, ayúdame a cambiar y vamos a seguir adelante, ¿no? Y la amistad sigue, aunque un día nos gritoneemos Cintia y yo. Es más, me acuerdo que algún día me gritoneé, creo que con... Espérame, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Ya te reíste, María de la Luz, pero no me gritoneé contigo. No recuerdo si me gritoneé con Isabel. Isabel Alba, me gritoneé un día contigo en Ozumbilla, creo. ¿O no eras tú? Sí, cuando nos diste con Santiago, sí, pero pues yo nunca lo tomé. Okay. Porque eso, o sea, pues, algún día nos gritoneamos Isabel y yo, tremendamente, Isabel Alba. Y no afectó nuestra relación porque creo que ambos entendimos por dónde iba la onda. ¿Sale? Muy bien, sigamos. Y María Isabel Tena. Gracias. Bueno, me queda así como que un poco la duda de lo que decías de la experiencia, de una catequesis experiencial. Ajá. Y yo lo relaciono, no sé si estoy bien, por eso hago la pregunta. Esa parte es como en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento tenían, pues, como decía Job, te he conocido de oídas, pero ya con el Nuevo Testamento, entonces sí se hace una revelación experiencial, ¿no? Uh-huh. ¿O no? Sí, sí. Bueno, y con respecto al enamorarse, híjole, a mí no me gusta. Y cuando he dado clases a las cates, sí les digo que a mí, la verdad, llega hasta chocarme el que digan que enamoren a los niños de Jesús. Una, porque como bien decía Janet, ni nosotros estamos enamoradas, ¿no? Entonces, pienso que es una palabra o una postura mediocre, porque yo estuve enamorada de mi esposo, ¿cuánto te gusta? 6 meses, y después ya no estaba enamorada. Trascendimos al amor. Entonces, si nos quedamos en esa parte del enamoramiento, pues como que ahí también, como yo es mi idea personal. Uh-huh. Nos quedamos como medio ahí nada más en una experiencia bonita del enamoramiento, pero no trasciendo a también cuando vienen las cosas difíciles, ¿no? Cuando viene la prueba, por así decirlo. Y estoy en un curso con los carmelitas descalzos para conocer la mística de San Juan de la Cruz. Ajá. Y hablaba del enamorado, del alma enamorada. Y realmente es otra experiencia decir, ¿qué buscas del enamorado? De quien tú estás enamorado. Por recordar lo bonito que te ha dicho, pero siempre. No, yo hoy la estoy pasando mal y pues, ¿dónde está el enamorado? Pues ahí está contigo. ¿Cuál es la experiencia de ti para con Dios? Porque una cosa es que tú te enamores de Dios y otra que Dios se enamore de ti. Entonces, digo, para mí es así como que esa palabrita de que se enamoren, yo siempre les he dicho, no, o sea, sí enamora al niño, pero trasciende junto con él. Te contesto, no sé si estoy mal. Ajá. Sí. Sí y no, sí y no. Sí, porque resulta que a nosotros catequistas no nos toca hacer que la persona ame a Dios. Porque nadie puede hacer que otra persona ame a alguien. No puedes. O sea, el amor, el llegar al amor es una cuestión totalmente personal. Solamente la persona enamorada tiene la posibilidad de llegar al amor, pero ya no llega al amor por lo que le dicen, sino llega al amor por lo que él experimenta. Por eso yo me quedo en el nivel del enamoramiento. La catequista le toca enamorar, ¿sí? Porque evidentemente sí, en donde sí te doy todas las razones, que la catequista tiene que haber superado el enamoramiento para haber llegado al amor,
¿sí? Digo, Dios nos pega y nos pega duro. Y el enamorado no aguanta los golpes de Dios. El que aguanta los golpes de Dios es el que ama a Dios. Ajá. Entonces, en ese sentido, sí hablo de enamoramiento porque no nos toca a nosotros hacer que el niño ame a Dios o que la catequista ame a Dios. Nos toca dejarlo enamorado. Porque el amor ya dependerá de la persona, de su relación con Dios. No sé si soy claro en eso, Isabel. Sí, pero no me gusta. Ah, bueno, ya esa es otra cuestión, ¿eh? Ya esa es otra cuestión. Pero yo creo que sí nos tiene que quedar claro que no tenemos que ser pretenciosos al querer que la persona ame a Dios. O sea, yo te voy a transmitir mi experiencia de amor, de cómo yo me enamoré de Dios y cómo llegué al amor de Dios. Si es que ya lo amo, si es que ya lo amo. Ajá. Si no, pues seguiré transmitiendo una experiencia de enamoramiento, no de amor. Pero también es válida, porque quiere decir que estoy en el caminar, ¿no? Pero nunca podré decirle, o nunca podré, sí, nunca, no me tocará a mí que la persona ame. No lo puedo hacer yo. No es mi papel. Y nadie lo puede hacer, ni el Papa, ni nadie. Eso solamente la persona en su esfuerzo de trascender el enamoramiento al amor. Hay que hablarles, sí, de que tienen que llegar al amor. Pero solamente les vamos a hablar de que tienen que llegar al amor. Porque tampoco les puedo dar, sí les puedo dar una especie como de recetita, si tú quieres, para el enamoramiento. Porque yo ya lo experimenté. Pero del amor no, porque cada quien tendrá su propio proceso para llegar al amor. Ajá. Entonces, en ese sentido, en donde sí ya no estoy totalmente de acuerdo contigo y ahí sí te digo no, Dios no se tiene que enamorar de mí, por una simple y sencilla razón. Dios no se enamora, Dios me ama. Dios ama, no se enamora. Nada más, solo un comentario a eso que dijiste, ¿no? Lograr que Dios se enamore de mí, no. Dios ya me ama. Y esa es la certeza con la que tengo que vivir, que Dios ya me ama. Y ahora yo tengo que corresponder a ese amor. ¿Cómo? Amando. Ay, pero apenas estoy enamorado. Pues apúrale, porque te estás quedando en los pañalitos. Tienes que crecer. ¿Sale pues? Más o menos. ¿Alguien más? ¿No? Bien, son las 9:02. Si no hay más participaciones, les agradezco a todas y a todos, a todas y a todo, porque solamente hay un varón aparte de mí en la clase, a todas y a todo, Raf, su participación. Tarea. No. Oh, sí, cómo no. 3 preguntas, ya la saben. ¿Qué me gustó? Les voy a cambiar una. Bueno, ¿qué me gustó? ¿Qué aprendí? Y 3, esa es la que les voy a cambiar. 3, ¿qué me falta? Para el tema de esta clase, es solamente el tema de esta clase. No me vayan a meter su vida entera. Nada más esta clase. ¿Qué me gustó de esta clase? ¿Qué aprendí en esta clase? No me hagan tratado de qué aprendieron, simplemente, pues hoy aprendí que la historia de salvación son hechos unidos íntimamente a las palabras. Aprendí que Dios se revela en la realidad histórica, o sea, como temario de lo que aprendiste, casi, casi. Y la de qué me falta es qué me falta a mí para comprender la historia de la salvación como mi propia historia, por así decirlo, más o menos. Que ese era el objetivo de la clase de hoy, ¿no? Comprender que la historia de la salvación es mi propia historia y que yo tengo que mirar la historia de la salvación como mi historia personal, no como algo que ya pasó, sino algo que está aconteciendo aquí y ahora conmigo mismo y con mi iglesia, con mi comunidad. ¿Sale pues? Esas 3 preguntitas. Y cuarto, esa no se contesta, no se comparte. Es para ti y para que a lo mejor nos compartas la próxima clase. Pero si te pido que me compartas, no te quedes pensando como si no hubieras hecho la tarea. Ahí me voy a dar cuenta si hiciste o no la tarea. ¿Cuál es la tarea? La próxima clase vamos a hablar de los orígenes. Biblia, tema bíblico, los orígenes del pueblo de Israel.
Piensa, ¿cuál fue tu origen como cristiano? Así, la dejo abierta, no especifico más. Ya en la clase próxima haré más especificaciones, pero ahorita te lo dejo así abierta. ¿Cuál es tu origen como cristiano? Como cristiana. ¿Sí? Interpreta mi pregunta y responde como tu interpretación te diga. ¿Cuál es tu origen como cristiana? Sale. Muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Les envío la diapositiva. Les voy a enviar un texto que se llama, ay Dios, es de Historia de la Salvación, es un texto de Historia de la Salvación, pero es texto corrido. Vamos, no trae dibujitos, no trae esquemas, no trae nada de eso. Es texto corrido de Historia de la Salvación. Es un poquito frío, pero me encanta, es maravilloso el texto. Está en PDF, se los voy a enviar porque va a ser la base para los siguientes temas que vamos a ver sobre las etapas de la historia de la salvación. ¿Sale pues? Entonces les voy a enviar las diapositivas, el texto de Historia de la Salvación y en cuanto suba el video de la clase, igual que la clase pasada, les mando la liga para que lo puedan ver en YouTube. Y ahí va a permanecer un ratito en YouTube. Aclaro, si buscan el video en YouTube no lo van a encontrar porque aparece como privado. Solamente accede al video quien tiene la liga. Ajá. Y cada vez que quieras acceder al video necesitas la liga. Porque aunque ya lo hayas visto, no te va a aparecer en tu historial, me parece. Tengo entendido que creo que no te aparece en tu historial. Queda oculto. Entonces vas a necesitar la liga no la pierdan. ¿Sale pues? Bien. Sí. Nos vemos, muchas gracias. Bonita noche.